Uno, dos, tres, probando. Probando. Sí, uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres. A ver si se oye. ¿Listo, verdad? Muy buenos días a todos. Es un gusto recibirlos el día de hoy. Para introducirlos al tema, actualmente se estima que aproximadamente el 15% de las mujeres embarazadas presentan alguna patología agregada con riesgo para su vida y la del producto de la gestación, por lo cual requerirá de un cuidado obstétrico calificado. Es entonces que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva reportó que en el año 2008 el 84% de las muertes maternas estuvieron relacionadas con una deficiente calidad de la atención obstétrica y el retardo en recibir un tratamiento adecuado a nivel hospitalario. Y es por ello que el equipo aéreo, el triaje obstétrico y el código Mater, actualmente conocido como Código Oro, nacen para combatir esta problemática. Por lo cual tenemos el gusto de recibirlos a la sesión de enfermería del Hospital de la Mujer titulada Código de Respuesta Inmediata Obstétrica y el papel del profesional de enfermería, Código Aéreo, la cual será llevada a cabo bajo la batuta de la LEMI Juana Diego Paleo. Les pido un aplauso, por favor. Buenos días a todos. Gracias a la maestra Vero. Buenos días a todos. Gracias a la maestra Vero por la invitación y a todas las compañeras que nos acompañan por vía Zoom y a los aquí presentes. Yo creo que ya mucho hemos oído hablar de Código Mater, actualmente Código Oro, pero nunca está de más pues un recordatorio. Como una pequeña introducción tenemos que la mortalidad materna es uno de los indicadores más sensibles de una nación, lo cual evidencia inequidad, falta de acceso y deficiente atención en la atención de las pacientes. Esto porque hay lugares muy alejados de las ciudades donde no se cuenta con el recurso humano ni el material necesario para la atención de estas pacientes. A veces también el retraso en trasladar pacientes aquí, pues ya nos llegan en un estado muy grave. Según la OMS, en el año 2015 murieron alrededor de 303,000 mujeres en el mundo por complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Esto quiere decir pues que en cada año hay muertes maternas, lo cual pues ya no debería de ser.
Actualmente se estima que aproximadamente el 15% de las mujeres cursa con una patología agregada. Esto quiere decir que se embarazan muy adolescentes o con edad materna avanzada, lo cual ya traen una patología de base como es la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hipertensión, lupus o otras enfermedades que pueden complicar la vida de la paciente y del recién nacido. En México en el año 2014 ocurrieron 872 muertes maternas, el 71.2% de estas defunciones se concentraron en 12 estados, donde Michoacán pues ocupa el 5%. Es un alto índice entonces de que tenemos muertes maternas. Aquí en el hospital en el 2022 no se presentó ninguna, pero anteriormente sí hubo muertes maternas, ya sea por causas indirectas, que son las que nos mandan de otros lados ya muy graves, o por causas directas. Aquí se presentó una que llegó caminando al hospital y pues falleció. Las principales causas de muerte materna en el año 2014 en México fueron obstétricas indirectas, enfermedad hipertensiva, hemorragia obstétrica y sepsis. Ya sea por un aborto séptico, por un puerperio quirúrgico complicado, pero siempre estas tres causas siempre son lo de muerte materna. Y es algo en lo que pues podemos prevenir. Es fundamental trabajar de forma integral y multisectorial a fin de poder actuar sobre las determinantes de estas muertes maternas. Para cumplir con estos objetivos, el Centro Nacional de Equidad de Género, por eso es que se crea este lineamiento técnico para la atención de la paciente que está en riesgo de sufrir una muerte materna. Y pues para hablar de las funciones de enfermería, primero tenemos que conocer lo que es todo el lineamiento técnico, triage obstétrico, que es el primero. Su objetivo es garantizar una adecuada categorización de la atención a la mujer embarazada puérpera y la derivación oportuna al área donde se dará continuidad. Esto quiere decir que después de la clasificación en el triage se deberá de decidir a dónde se dirige esa paciente. Estas acciones deberán aplicarse con sus adecuaciones en base a las estructuras de los hospitales, de los centros de salud, pero entonces debería de haber un triage obstétrico. Los antecedentes del triage obstétrico, la palabra triage pues proviene del verbo francés trier, que significa clasificar o seleccionar, y esto era uso común en las labores agrícolas, es decir, seleccionaban a los mejores alimentos o cultivos para producir. Y ya en el contexto de la salud, en las guerras de coalición en el siglo XVIII, por indicación de Napoleón, él les ordenaba a sus tropas que se establecía nada más que se trasladaran a los soldados que tenían mayor posibilidad de recuperarse, y ya a los que estaban más graves, no es que no se fueran a atender, sino podían, pues ya nada más ahí seleccionaban a todos los que fueran a poder recuperarse. En la vida diaria, aún con la prestación de servicios de urgencia, la afluencia era cada vez mayor, se saturaban los servicios. Esto es lo que impulsó a los servicios de salud a clasificar la gravedad y identificar aquellos que requerían una atención inmediata o podían esperar de una forma segura. No quiere decir que no se les fuera a atender, pero sí explicarles el tiempo de espera que pueden tener para que sean atendidos. En la actualidad, en la atención de emergencias médicas se continúa haciendo el triage, valorando las necesidades del paciente para la determinación del sitio apropiado para el tratamiento definitivo. Y en obstetricia,
La estrategia del triage fue utilizada en Canadá en el 1999. Aquí inició el personal de enfermería. Otros países que se lo han implementado son Inglaterra, España, Chile y El Salvador. Aquí en el Hospital de la Mujer, me parece que a partir de 2010, 2012 fue que se empezó a hacer el triage obstétrico, donde lo hacía una compañera enfermera. Ahorita en algunos turnos ya lo hacen los médicos, solo en un turno lo hace la enfermera. En México empezó a implementarse en el Instituto de Salud del Estado de México en el 2002, como una respuesta a la saturación de los servicios y habiéndola probado la factibilidad, pues de que esto sí funcionaba, ir seleccionando a las pacientes más graves para que la atención fuera primero. Dentro de esto, pues debe de haber políticas donde el personal directivo, estatal, delegacional, regional, jurisdiccional, se encarga de la difusión del triage, es decir, que todo el personal que esté ahí sea capacitado. El director tendrá de unidad hospitalaria de segundo o tercer nivel, será el responsable de la participación junto con su equipo de difundir estos manuales. El personal de salud, pues nos corresponde a nosotros, tenemos la obligación de atender a todas las pacientes que lleguen, considerando pues la interculturalidad, porque nos llegan muchas pacientes de bajos recursos o de otros niveles que no nos entienden a veces y no se les explica adecuadamente. El personal de salud otorgará información y orientación sencilla desde que llega la paciente. Y aquí se les debe explicar ya una vez que se realice el triage, qué código tiene, si es verde, amarillo o rojo. Si es verde hay que decirle a la paciente que va a tardar un rato en atenderla, porque luego ahí se molestan las pacientes por tanto tiempo, pero por eso les tenemos que explicar. Y el personal que debe de realizar el triage, pues es un médico, una enfermera especialista, una licenciada en enfermería, previa capacitación. Aquí menciona que no deberá realizarlo personal becario, ni internos ni pasantes, pero pues la realidad es que es otra. Dejan a los pasantes en el triage porque según es lo más sencillo, pero no es así. Hay que saber clasificar o capacitarlos. Y si por falta de personal, a lo mejor en los turnos nocturnos es donde más se realiza. Entonces ahí acercarse a la compañera enfermera y preguntarle, ¿sabe que esta paciente tiene los signos vitales alterados? ¿Qué código le pongo o qué código le corresponde? O ponerse a leer los manuales. Debe de funcionar las 24 horas de los 365 días del año. Y en ningún caso la paciente abandonará el triage. Una vez realizado el triage, ya es responsabilidad del hospital la atención de la paciente. Si una paciente se le realiza el triage y se va, pueden haber demandas legales porque no se atendió. Luego no se quieren esperar, pero por eso les van a orientar. Y será de observancia obligatorio para el personal médico, paramédico, administrativo de las unidades hospitalarias con saturación de los servicios de urgencias. Es decir, pues que a todo el personal nos deberían de evaluar cómo se está realizando el triage. A veces lo ven o no le dan la debida importancia y pues luego ni se enteran de que no hubo triage. El propósito del triage es otorgar una atención oportuna y de calidad a las usuarias que requieren el servicio o que vayan a entrar a la TOCO. Mejorar la respuesta de la atención médica y establecer la prioridad de atención de acuerdo al nivel de gravedad y riesgos identificados. Su definición pues es, como ya les mencionaba, es seleccionar, escoger o priorizar. Permite establecer un proceso de valoración clínica preliminar a los pacientes antes de su valoración diagnóstico
y terapéutica en el servicio de urgencias. El triage solamente clasifica, ahí no se atiende a la paciente. Contribuye a que la atención otorgada al paciente sea eficaz, oportuna y adecuada, procurando con ello limitar los daños y secuelas. Y pues esto debería de que el servicio de urgencia no se saturara, porque se selecciona y ya si es código verde se atiende y se va a su domicilio. Y dentro de la clasificación, pues muchos ya lo conocen, son tres niveles los que se valoran, que es la observación de la usuaria, el interrogatorio y los signos vitales. Y este va pues por colores, código rojo, código amarillo y código verde. El código rojo pues ya sabemos que es una emergencia. Dentro de la observación aquí vamos a observar una paciente somnolienta, estuporosa o con pérdida de la conciencia, que ya ha convulsionado o que trae la TEA por arriba de 160 a 110, con crisis convulsivas en el momento de la llegada o respiración alterada o cianosis. En el interrogatorio, si la paciente no nos puede contestar, hay que preguntar a los familiares. Ella ya ha tenido antecedentes de convulsiones, pérdida de la visión, sangrado transvaginal abundante, cefalea, epigastralgia, acúfenos y fosfenos. Hay pacientes que ya nos llegan con pérdida de la visión. Estas generalmente pues ya llegan en ambulancia, no va a llegar una paciente así. Y los signos vitales tendrá una tensión arterial de 160 sobre 110, una frecuencia mayor de 125 o menor de 45 latidos por minuto. La temperatura va a tener 39 grados centígrados o menos de 35 y la frecuencia de respiratoria por debajo de 16 o arriba de 20 respiraciones por minuto. Aquí es donde pues ya se entra todo el equipo, pero eso más adelante se los comento. El código amarillo es una urgencia calificada. Aquí en la observación, pues la paciente se encuentra consciente, sin datos visibles de hemorragia, sin crisis convulsivas, no existe alteración de la ventilación, está pálida y puede estar ansiosa por su condición. En el interrogatorio puede manifestar datos relacionados con actividad uterina regular, expulsión de líquido transvaginal, puede referir hipomotilidad fetal y puede o no tener sangrado transvaginal escaso, fiebre, y dentro de los signos vitales va a tener una tensión arterial de 159 sobre 109. En caso de hipotensión, la presión estará entre 90 sobre 51 y 90 sobre 59. La frecuencia cardíaca entre 50 y 60 y la máxima entre 80 y 100 latidos por minuto. La temperatura puede tener febrícula de 37.5 o fiebre a 38.9. Y dentro del código verde, pues esta más que nada se presenta en las pacientes primigestas que regresan cada 2 o 3 horas porque ya no aguantan el trabajo de parto. Entonces ahí es donde debemos orientarlas, que no estén regresando a cada rato porque solo la lastiman. Ella en la observación pues es una paciente consciente, sin datos visibles de hemorragia. A lo mejor está en pródromos de trabajo de parto, pero no es ninguna urgencia. En el interrogatorio puede tener actividad uterina irregular, expulsión de moco. La motilidad fetal está presente y los signos vitales de esta paciente pues se van a encontrar en parámetros normales. Los recursos para la implementación del triage. La operación y funcionamiento de este se adecuará de acuerdo al marco normativo de las instituciones que conforman el sector salud en sus diferentes apartados de dotación de recursos humanos, infraestructura, recursos y características particulares de cada institución, por lo cual se deberá planear y gestionar ante las instancias rectoras.
Aquí yo creo que nos falta trabajar mucho en el hospital porque, por ejemplo, en la mañana se hace en un lado, en la tarde se hace en otro, en la noche se hace en otro lugar. Entonces ahí también confundimos a las pacientes si llegan a regresar en diferentes turnos. No hay así como un lineamiento bien donde realmente es el triage. Se requiere de un espacio físico, pues ese sí lo tenemos. Recursos materiales también, sillas, estetoscopios, baumanómetros, termómetros, oxímetros y recursos humanos. Aquí, por ejemplo, en la mañana lo hace un médico, en la tarde también lo hace un médico, en la noche ya lo llegan a hacer en algunas guardias un médico, en otras las compañeras, entonces tampoco no hay alguien establecido quien debe realizar el triage. Ahorita nos dicen que es enfermería, que está otra vez para que se regrese a hacerlo enfermería, pero en el manual dice que debe de hacerlo el binomio, médico y enfermera. Las responsabilidades y funciones del personal de salud de acuerdo al ámbito de operación y a la infraestructura institucional de los servicios, se definen las responsabilidades y funciones, las cuales deberán estar acordes con los manuales de organización y procedimientos específicos. A los directivos pues siempre les va a tocar gestionar recurso humano, recurso material, capacitación, y quien es el encargado del triage obstétrico pues es el jefe de gineco-obstetricia. Él deberá decidir hacer el triage y que ningún turno se quede descubierto. Y el personal del triage pues recibe, interroga y clasifica. Y ya de acuerdo, si es un código rojo, pues él mismo puede activar el código para la participación ya del equipo aéreo. El personal administrativo y de vigilancia, también tiene una responsabilidad con las pacientes. Luego llegan y se registran y las mandan y no les explican a dónde dirigirse. A veces ya las andamos encontrando en la toco, a veces van para el lactario. Entonces ahí también nos falta una señalización de dónde es el triage. Y los camilleros pues tienen que apoyar en las pacientes si es que no pueden deambular, pero también a veces es difícil que un camillero pues se acerque luego a atender a una paciente. Entonces el procedimiento de operación del triage inicia con la recepción de la paciente desde ventanilla y termina con su derivación al área correspondiente. El monitoreo y evaluación, el aseguramiento de calidad de las acciones derivadas del triage depende mucho del control administrativo. Aquí pues nos tocará a nosotros trabajar para otra vez realizar cuál es el lineamiento que debe de seguirse en el triage. Y ahora pues lo que compete ya al personal de enfermería dentro del código aéreo. El código Mater pues es más que nada la activación de un llamado de alerta, donde se juntará el equipo de respuesta inmediata obstétrica para atender una emergencia y salvar la vida de la madre y el producto de la gestación. Esto menciona que puede ser mediante voceo, mediante una alarma, o de acuerdo a la infraestructura del hospital, pues ellos decidirán cómo hacer el llamado. Aquí muchos ya lo conocen, pero es el timbre que está en urgencias. Ahí también explicar a estudiantes o al personal que no esté ahí que ese timbre no se deberá de tocar a menos que sea una urgencia. Es un proceso vital que debe ser simple, confiable, fácil de recordar, llegar a todos los espacios, no propiciar errores en el llamado y especificar el lugar donde se está dando la alerta. Aquí creo que sí se alcanza a escuchar en todos los servicios. Y su objetivo es contar con un sistema de llamado de alerta simple, estandarizado, continuo y único ante una emergencia obstétrica. Cuando suena la alarma, pues ya sabemos que es un código. Sus objetivos específicos son identificar,
tratar y trasladar, identificar, establecer un diagnóstico establecido, un tratamiento integral, inicial o de sostén oportuno en la paciente con emergencia. Esto en los centros de salud o aquí mismo se debe de identificar si es una paciente de código y tratar de asegurar la participación de todos los niveles del sistema hospitalario para contar con los recursos humanos necesarios en el manejo de la emergencia. Esto quiere decir, si nos llegan muchas pacientes referidas por el CRUM, que ya a veces ya aquí las estamos esperando, pero hay veces que llegan o pacientes que llegan por su propio pie pues, y se alerta el código, pues ahí nadie estamos preparados. Y agilizar el manejo inicial de la paciente con emergencia y su estabilización para reducir riesgos en su manejo definitivo. Es decir, que si una paciente en algún otro hospital requiere de la atención del Hospital de la Mujer, pues tendrán que trasladarla lo más pronto posible. También aquí hay políticas, pues el personal directivo, ellos pues son los encargados de capacitar otra vez, evaluar cómo estamos llevando a cabo los códigos. El personal de salud otorgará la atención médica a la paciente respetando los derechos humanos y las características interculturales e individuales de la paciente. Cada integrante deberá pues tener funciones específicas. Y el personal de salud otorgará información y orientación veraz y entendible a la paciente y su familia. Por eso es la importancia de que todos los miembros del equipo aéreo pues estemos en la misma sintonía. Este puede presentarse en cualquier sitio, ya sea en urgencias, en la consulta, en gine, con la toco, en quirófano, en todos lados puede presentarse en código aéreo. Pero los más comunes pues son en urgencia. Los recursos para la implementación del equipo, pues la operación y funcionamiento del equipo se adecuará considerando el marco normativo de las instituciones que conforman el sector salud, desde recursos humanos, equipos, infraestructura médica, para lo cual deberán de efectuar las gestiones correspondientes a fin de que se cuente pues con el triage obstétrico, código mater y el equipo aéreo para la atención de esta paciente. El área física, pues como les comentaba, se puede presentar en cualquier sitio. Los recursos humanos, cada unidad deberá de contar con un equipo de respuesta inmediata, de acuerdo a sus recursos disponibles, teniendo como objetivo principal pues la atención inmediata de la paciente. Se deberán de considerar suplentes del equipo primario. Aquí pues es muy difícil porque apenas si completamos para armar un equipo, pues menos para los suplentes, pero todas debemos de estar pues capacitadas. Si no llega una enfermera, pues ni modo, le tocará a la que sigue. Los recursos materiales en el área de choque mobiliario y equipo de acuerdo a las especificaciones del apéndice Q de la norma oficial mexicana 016 del 2012. Aquí menciona todo lo que debemos de contar en un área de choque, qué aparatos, qué medicamentos y todo debemos de tener ahí. Los integrantes del equipo aéreo, estos pues son los directivos, ellos son los encargados de gestionar material, medicamento, recurso humano para la atención de estas pacientes. El líder del equipo aéreo pues regularmente es el urgenciólogo. De repente llegan los ginecólogos, también ellos manejan el equipo. Terapia intensiva, anestesiología, los pediatras también para ver cómo está la situación del bebé, los cirujanos y el personal de enfermería, pues es un elemento clave en la atención de estas pacientes. Trabajo social, psicología, personal de laboratorio,
personal de banco de sangre, para que si es una hemorragia, pues ellos ya deben de estar listos para cruzar los hemoderivados. Personal de rayos X, de radiología, para si es una paciente con una eclampsia, pues hay que tomarle tomografías. Si es una paciente con hipertensión, hay que valorar el estado del bebé mediante un ultrasonido. Y los camilleros, pues son muy importantes para el traslado de las pacientes. Entonces, ya lo que nos compete a nosotras como enfermeras, ¿sí saben cuántas enfermeras deben de estar en el equipo aéreo? 4. Enfermera A, que corresponde al brazo izquierdo, que ella se encarga de monitorizar a la paciente. Aquí más que nada en el código hay que tener una organización. Luego llega un código y queremos entrar todas y hacer todo al mismo tiempo y no. Primero hay que verificar los signos vitales de la paciente, colocarla en la cama de choque, hay que monitorizarla para ver si realmente son esos signos vitales los que tiene. Esta enfermera se va a encargar de dar asistencia para la intubación, efectuar aspiración de secreciones, efectuar fijación de cánula en caso de que se haya intubado la paciente, instalación y fijación de la sonda vesical y sonda nasogástrica, otorga asistencia en la instalación de catéter venoso central, coloca cánula nasal o mascarilla facial en caso de que solamente requiera oxígeno suplementario y forma parte del equipo para la entrega del paciente al área correspondiente. La enfermera B o brazo derecho, ella se encarga, ella canaliza accesos venosos, toma de muestras de laboratorio, toma de glucometría capilar. Esta de prueba multirreactiva ya no se utiliza. Ministra medicamentos, efectúa vendaje de miembros pélvicos, da vigilancia del estado neurológico, ministra hemoderivados y coloca pantalón antichoque en su caso. Aquí yo nunca he visto que ni contamos con este pantalón. Entonces, cuando la enfermera B esté administrando medicamentos, siempre debe de corroborar. La enfermera C o circulante, ella se va a encargar de preparar medicamentos, proveer material de curación, maneja el carro y la caja roja. Aquí es muy importante que todo el personal de enfermería que esté en el área de urgencia, pues conozca qué tenemos en la caja roja. Porque luego nada más dicen, no hay, pero o van paleotando las bitácoras sin de veras darse cuenta de lo que tenemos ahí de medicamentos. Aquí aparentemente se ven pocas actividades, pero pues es la que se encarga prácticamente de preparar todos los medicamentos. Ella desde que inicia el código debe de estar en coordinación con el médico para ver con qué antihipertensivo va a iniciar. Y la enfermera D, pues ella es la administrativa. Ella efectúa el control de medicamentos, soluciones, hemoderivados administrados a la paciente, realiza los registros clínicos, datos completos, efectúa control de tiempos. Por ejemplo, si una paciente nos cae en paro cardíaco, ella es la que se encarga de ver la hora y de ver cuánto tiempo dura la paciente en paro. Coloca pulsera de identificación, efectúa ficha de identificación, requisita la hoja de evaluación inicial y realiza censos del servicio. Aquí es muy importante que cada código que nos llegue, pues realizarlo en la bitácora de la caja roja o del carro rojo, dependiendo de qué medicamentos se hayan utilizado, para poder volver a surtir la caja y que quede completa para el siguiente código que se nos presente. Aquí también es muy importante que esté en coordinación pues todo el personal de enfermería, porque la que está aplicando medicamentos debe de decir en voz alta, estoy pasando hidralazina, por ejemplo,
y ya la enfermera D está anotando qué medicamentos se van pasando. Yo sé que en algunos turnos pues no completo con las cosas, pero por eso es importante que ustedes como pasantes pues se involucren en los códigos. Aquí puede ser de mucha ayuda que ustedes, por ejemplo, si manejarlo de la enfermera D, si no están muy hábiles para los medicamentos y eso, pues entonces van registrando. Y si no, pues hay que preguntarnos más a nosotras. También nosotras yo creo que necesitamos que ustedes nos pregunten, que nos cuestionen por qué se está haciendo eso. Pero si los vemos que no dicen nada y aparte a nosotros no nos gusta enseñar, pues nunca vamos a salir de ahí. Los fármacos antihipertensivos utilizados en la preeclampsia severa mayor a 160-110, pues son de primera línea, es el labetalol. Afortunadamente aquí lo tenemos en el hospital, pero muchos médicos, más que nada los ginecólogos, casi no manejan el labetalol. Y es el medicamento de elección para las crisis hipertensivas. Este se va a administrar en un bolo de 20 miligramos hasta 40 cada 10 a 15 minutos, pero también tiene efectos adversos, náuseas, vómito y puede tener bradicardia neonatal. La nifedipina también es de 10 miligramos, también este se encuentra en la caja roja. Esta se administra 10 miligramos vía oral cada 10 a 15 minutos y su dosis máxima es de 50 miligramos. Este va a causar uterinhibición, hipotensión, taquicardia o cefalea y su duración es de 5 a 10 minutos. La hidralazina, que es la de segunda línea y sin embargo es la que se utiliza primero. Esta se administra de 5 a 10 miligramos en bolos o infusión de 0.5 a 10 por hora. Su dosis máxima es de 30 miligramos. Esta va a causar cefalea, taquicardia, vómitos o hipotensión. Por eso es importante que les pasemos la hidralazina y después a los 5 minutos hay que checar otra vez la tensión arterial. Y otro medicamento también que se utiliza muy comúnmente es el sulfato de magnesio. Este va a depender de cómo lo indique el médico. Actualmente ya en el manual dice que son 4 gramos de sulfato en 250 de glucosa o salina. Pero actualmente, por ejemplo, los ginecólogos nos indican 4 ámpulas de sulfato en 100 mililitros de solución salina. Y después una solución de 500 aforadas, 10 gramos de sulfato. Aquí va a depender, por eso ya no les puse más, porque esto depende de la indicación del médico. Esto nos tiene varios efectos adversos: disminución o ausencia de reflejos tendinosos profundos, somnolencia, parálisis flácida, hipotermia, hipocalemia, rubor y sedación, bradicardia, hipotensión arterial, arritmias y parálisis respiratoria. Es por ello que el sulfato se debe de iniciar cuando la paciente ya esté monitorizada, tenga sonda vesical instalada. Por eso no podemos nosotras administrar sulfato en el área de embarazadas. Solamente si la paciente está en choque, se debe de iniciar o pasarlas directamente a la toco para que allá se inicie. Entonces, el proceso de atención del código inicia con la activación del código. Ante la presencia de una paciente con emergencia obstétrica y termina al decidir el manejo definitivo. No podemos tener ahí una paciente por horas en la sala de choque, porque a veces que no la valore el ginecólogo, que el intensivista no llega, entonces se nos pasan las horas y puede llegarnos otra paciente. Se debe de referir al servicio correspondiente lo más pronto posible. Y el tiempo de llegada del equipo no deberá de tardar mayor de 3 minutos. Una vez activado el código, el equipo tiene que llegar antes de los 3 minutos al servicio de urgencias.
Pues ya sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. Y pues a quién no le gustaría ver que su familiar o alguna paciente salieran con su bebé así. Pero a veces pues sí nos llegan a pasar muchas, de 5 a 10 minutos. Ujú. Ahí va a depender del médico. Si ya te dice que le pases un bolo, se le checa los signos vitales y ya le ha bajado la presión, pues a lo mejor con 1 o 2 bolos tiene. Porque la hidralacina lo malo es que la baja muy bruscamente. También agregar que se le está felicitando mucho, licenciada, por medio del chat de la presentación por vía Zoom. Y antes de que se nos vaya, por favor, para entregarle su constancia como ponente de la sesión del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que ya lo pongo. Gracias. Agradecemos su